Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta tu catequesis virtual. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y soy la coordinadora de catecismo de la Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. Y al día de hoy te doy la bienvenida a ti, niño, niña de quinto año. Ya estamos en esta sexta semana de catecismo y es un largo caminar muy bonito, muy interesante que hemos recorrido hasta el día de hoy. El día de hoy vamos a regresarnos a la unidad 1 con el tema número 4 que se llama ¿Es Jesús realmente el Hijo único de Dios? Si recordarás, nosotros al inicio del ciclo te decíamos que este quinto año iba a ser una vista panorámica de nuestra fe, de todo en lo que creemos. Y el último tema que vimos precisamente hablando de eso fue que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso lo decimos todos los domingos en el credo, ¿verdad? Es el fundamento de nuestra fe. Y la segunda parte del credo nos habla de precisamente esto. Pero para poder iniciar el día de hoy, yo quiero que a lo mejor tú no estás familiarizado con una palabra que se llama currículum vitae. Esta palabra te la quiero decir porque cuando uno va a buscar trabajo, a uno le piden que escriba su currículum vitae o que presente su currículum vitae. ¿Y qué es eso? Bueno, es una palabra que viene del latín que significa carrera de vida. Es decir, que en ese documento uno va diciendo todo lo de su vida hasta ese punto en el que esté, ¿sí? Desde donde nació, su escolaridad, sus hobbies, sus habilidades, los trabajos que ha tenido, etcétera, ¿no? Y me vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Quiere decir que la profe me va a pedir el currículum porque me va a poner a trabajar? No, sino que quiero presentarte hoy, si decimos que el tema es ¿Jesús realmente es el Hijo único de Dios? Pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar precisamente de quién es Jesús. Y para eso yo te voy a presentar el día de hoy el currículum vitae de Jesús. Así que presta mucha atención, escucha muy bien el siguiente audio. Mi nombre es Jesús. Disculpe la brevedad, antes no se usaban apellidos. Nací en Belén, pero mis padres emigraron a Egipto. Cuando murió el rey Herodes, mi padre de la tierra, a quien de cariño le llamo José, quiso que volviéramos al lugar donde nací, pero no fue posible. Entonces nos fuimos a vivir a Nazaret. En mis tiempos no existían los aparatos electrónicos, pero puedes llamarme cuando gustes, desde el silencio de tu corazón, y pronto te responderé. Mi padre, bueno, déjame aclararlo. Tengo dos papás. Mi verdadero padre es Dios, es mi Padre del cielo. Y como ya te había adelantado, mi padre de la tierra es José, un honorable carpintero de Belén y descendiente del rey David. Mi mamá, María, doncella de Nazaret. Mis hermanos, en mis tiempos esos términos eran muy flexibles. Con ellos se podían designar a los parientes o incluso a los paisanos. Como podrás imaginar, tengo muchos, que más bien eran mis primos y parientes. Mi escolaridad. Las bases de mi educación se las debo a mis padres, pero no continué los estudios especializados en la ley. La gente se pregunta a veces, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Mis idiomas, pues la lengua que hablábamos en mi tierra era el arameo, pero podía leer el hebreo, también podía platicar con los romanos, quienes hablaban el latín. En una ocasión, gracias a mis apóstoles Felipe y Andrés, pude también acercarme a los griegos. Mi salud es buena. A veces el trabajo no me deja tiempo ni para comer, pero desde los 30 años me he dedicado de lleno a proclamar el reino de Dios y me conservo activo. Mis referencias personales, pues hay mucha gente que me sigue y muchos más creen en mí por su testimonio. Bastantes personas han visto lo que yo he hecho. Puedes preguntarles acerca de mí.
Mi objetivo es que lo que mi Padre me ha encomendado, una difícil misión, salvar a los hombres. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino la suya. La vida eterna consiste precisamente en esto, que conozcan al Dios vivo y verdadero, y a su enviado Jesucristo. ¿Qué te pareció? Algo muy interesante, ¿no? Cómo Jesús nos va narrando su historia de vida. Fíjate que una forma en que nosotros podemos leer literalmente el currículum de Jesús es a través de los evangelios. Ahí se nos narra precisamente cuál o cómo fue la vida de Jesús. Él nació ya hace más de 2000 años, ¿no? Era un hombre como nosotros, toda la gente lo veía así como te ven a ti, ¿no? Fue un niño que lloró cuando se cayó, que tenía hambre, que jugaba, que se divertía, es decir, que si se caía le dolía y a lo mejor hasta lloraba, es decir, tenía sentimientos normales y comunes de toda persona humana, ¿verdad? Pero cuando fue creciendo pasó algo muy curioso. Antes de eso, Jesús era uno más. Nadie lo veía como alguien importante, como alguien relevante, ¿verdad? En su pueblo él creció entre sus primos, entre sus familiares, y la gente lo vio crecer normal. Pero llegó un punto en que cuando él empezó a enseñar a la edad de 30 años, que él comenzó la misión que su Padre Dios le había encomendado, pues ya todo era diferente. Era diferente a cualquier otro hombre que haya existido o que vaya a existir, ¿no? Él comenzó a evangelizar, comenzó a hacer signos o señales, milagros, como le diríamos nosotros, comenzó a sanar enfermos, curar paralíticos, y la gente entonces volteó a ver a ese Jesús porque descubrió que no era igual a nadie, ¿verdad? Ellos habían escuchado de profetas anteriormente, la historia del pueblo de Israel estaba llena de profetas, pero Jesús no se parecía a ninguno. Algunos decían que estaba loco por lo que decía y por lo que hacía. Otros decían que era uno de los tantos profetas, un profeta más, pero otros creían que él era el enviado de Dios, aquel en el que se cumplía la promesa que un día Dios hizo a su pueblo de que mandaría a nuestro Salvador. Y todo eso quedó evidenciado a través de la resurrección. Ese fue el culmen donde Jesús demostró su poder de ser hijo de Dios, aquel que venció a la muerte por obra, gracia y poder de Dios. Y a partir de ahí, sus discípulos mencionaron que Él era realmente el Hijo único de Dios. En la cita de Juan 1:14 podemos leer algo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la palabra se hizo carne. Aquel que Dios nos prometió se hizo carne como nosotros, se hizo uno más, pero no uno cualquiera, sino aquel que basándose en sus experiencias de ser como nosotros, iba a enseñarnos a ser mejores, a llegar a ser lo que Dios quería que fuéramos, hombres y mujeres llenos, plenos y unidos a Papá Dios, ¿sí? Y entonces, ¿por qué somos o por qué nos decimos nosotros hijos de Dios? ¿O tú has escuchado eso? Que nos dicen, tú eres hijo de Dios. Oye, si está diciendo que que Jesús es el único hijo de Dios, entonces yo no soy hijo de Dios. Pues déjame decirte que sí, tú también eres hijo de Dios, y te lo voy a confirmar en la siguiente cita bíblica. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, para hacer
que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. ¿Cómo ves? Gracias a Jesús, todos nos volvemos hijos adoptivos de Dios. Él nos hace merecedores de ese gran privilegio, aunque claro, Él será el Hijo único, el primogénito de Dios. Nosotros, al creer en Él, al confiar en Él, nos hacemos hijos adoptivos de Papá Dios. Y por eso es tan importante creer en ese Jesús que es el Hijo único de Dios. ¿Es realmente Jesús el Hijo de Dios? Sí, ¿verdad? Lo hemos dicho y lo hemos corroborado a través de esas 2 citas bíblicas que te leí, pero también lo hemos corroborado a través de los signos que Él realizó. Como te lo dije, nadie antes de Él obró tantas maravillas como lo hizo Jesús. Esa es la mayor prueba que tenemos, como un hombre que nació como todos, fue elegido, fue enviado por Dios como su hijo y fue elegido para liberarnos. Así que esa es la invitación que te quiero dar el día de hoy, que creas en ese Hijo único de Dios llamado Jesús. Por eso, la frase que te voy a invitar a que esta semana la repitas, si tú estás convencido, es: yo creo que Jesús es el Hijo único de Dios. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Y yo sé que tú también, porque por eso sigues este caminar con Jesús a través de la catequesis. Por eso tus padres te bautizaron, por eso vienes a misa cuando puedes venir a misa o cuando podías venir a misa antes de que cerraran los templos. Creo que todos creemos en Él y por eso estamos y queremos seguir unidos a Él. Pues esa es la invitación en esta semana, que tú, el compromiso es que tú compartas lo que aprendiste el día de hoy, que transmitas con tu fe, con tus actos, que crees realmente que Jesús es el Hijo único de Dios. ¿Qué te parece? Bueno, pues no se te olvide que al terminar de ver este video, tienes que hacer tus actividades de la página 14, 15 y 16 de tu libro. Luego, cuando ya lo tengas, recuerda enviárselo a tu catequista como evidencia, ya sea por Classroom o por WhatsApp. No te desconectes, recuerda que este caminar apenas inicia. Te esperamos el próximo sábado a través de estas redes sociales, ya sea por Facebook o YouTube, Catequesis Infantil del Auxilio. O bien, si prefieres escuchar este audio, te invitamos a que entres a la plataforma de Spotify y busques Caminando con Jesús. Ahí podrás escuchar este mismo tema, pero de una manera que es solo audio. Así puedes hacerlo mientras estás acostada en tu cama, ahí para distraerte un poco. Ve mejor y aprende más de Jesús. No te desconectes, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.